Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Bueno, amados, abran la Biblia en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Recuerde mi tema, el tema es el inconformismo ministerial. Números, capítulo 12, versículo 1. Dice las Santas Escrituras: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ya enseñaré, cusita significa que esta señora era de Cusén, una ciudad allá en el oriente. Y dijeron: no solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y quién lo oyó? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, repite, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, escuche, por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba como leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés
clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiere escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada, repite, sea echada fuera del campamento. ¿Por cuántos días? Por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Oremos. Santo, cierre sus ojos y disponga su espíritu. Amado Dios, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Hoy, en el nombre de Jesucristo, coloco este nuevo estudio que tú nos regalas sobre la lucha que hay entre el bien y el mal. Que este tema, el inconformismo ministerial, sirva para enseñarnos acerca del grave peligro de no conformarnos con el lugar en que tú nos has puesto. Te lo pido, Señor, habla a nuestros corazones, que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mí. Esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanten las manos los que creen que son sacerdotes de Dios. Así que le hago una pregunta: ¿tendrá algo que ver esto con usted? Todo. Que alguien dirá: y eso no tiene nada que ver conmigo, eso es para un ministro, un pastor. No. Palabra de Dios claramente dice que nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Así que todo hermano cristiano y toda hermana cristiana tiene un ministerio, ya sea a nivel de iglesia o ya sea a nivel del hogar. Todos tenemos un llamado a servirle a Dios. Algunos lo hacemos como yo en el púlpito, predicando a una iglesia. Algunos de ustedes tienen el llamado ministerial a ser sacerdotes en sus casas, a ser sacerdotes de sus hijos, a ser sacerdotes de sus esposas. Y las esposas también tienen un llamado, y es a ser instrumentos de bendición para sus hijos, de formación. Es la palabra que Dios ha enviado a la mujer: educar a sus hijos en el conocimiento de la palabra. Por algo dice la Escritura que hay que instruir al niño en su camino, porque cuando sea viejo no va y sea que se aparte de él. ¿Cuál es el camino? El camino es Cristo. Así que, ¿dónde están los sacerdotes del Señor? Tú tienes una responsabilidad ministerial en tu hogar. Algunos de ustedes la tienen en el hogar y en la iglesia. Por eso el tema que el Señor me ha dado se trata de este tema: el inconformismo ministerial. Ahí está en mi pantalla, ahí léalo en la pantalla. Este es mi tema: el inconformismo ministerial. Entonces me voy con mi primer punto, está en la pantalla: la ambición ministerial. Primero, Aarón y María critican a Moisés por haberse casado con una mujer extranjera. Números capítulo 12, versículo 1. Lo voy a leer de la NTV. Ya le leí en la Reina Valera, déjeme leerle en la NTV. Dice la palabra, lea la pantalla: mientras estaba en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una
cusita, no una cosita. ¿Una qué? Cusita. Lea estos pensamientos. Es posible que la mujer cusita con la que se casó Moisés era Séfora, hija del sacerdote de Madián. Ya les voy a explicar todo esto. Cusán, lea la pantalla, Cusán en la Biblia es sinónimo de Madián, de donde era Séfora. A ver, présteme su atención. La palabra Madián, que es el lugar donde llegó Moisés, es igual a la palabra Cusán. Eso lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a leerlo a ver si es cierto. Habacuc, capítulo 3, versículo 7. Si no, lo puede encontrar en la Biblia, lee la pantalla, que es más rápido. Habacuc 3, 7. Mire lo que dice. Mire lo que Dios dice. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. Así que diga, Cusán y Madián era el mismo territorio. Cuando Moisés va a liberar al pueblo de Israel y a liberar obviamente a Aarón y a María, Moisés ya estaba casado. Es más, ya tenía hasta hijos. Pero sus hermanos lo estaban reprochando por haberse casado con esta mujer extranjera. Pero cuando vamos al versículo 2, como yo les mostré, esa era la excusa. Pero la verdadera razón por la que lo estaban juzgando era porque ellos querían tener el lugar de ¿quién? De Moisés. Y Dios no lo acepta. Diga de esta manera, Dios quiere que estemos contentos en el lugar que Él nos ha puesto. Debemos ser felices haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Cuando uno sirve de esa manera, está haciendo la obra de Dios. Cuando uno se rebela, está metiéndose en problemas. Segundo punto. Aarón y María acusan a Moisés de monopolizar el gobierno. Repito, Aarón y María acusan a Moisés de monopolizar el gobierno. Números 12:2. Voy a leerlo de la NTV. Mire lo que dice. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? ¿Y qué pasó, iglesia? El Señor los oyó. Algunas personas piensan, algunos teólogos piensan que la razón por la que ellos le tenían rabia a la mujer cusita, a Séfora, era porque posiblemente Séfora había metido sus narices y había en cierta forma hecho que Moisés actuara en contra de sus hermanos. Ya lo vamos a ver más adelante. La razón de estos dos hermanos era grave. Ellos querían el ministerio de Moisés, querían ocupar el lugar que tenía Moisés y Dios no lo permite. Dios puso a Moisés ahí y nadie le puede quitar. Por eso la palabra de Dios dice que el llamamiento de Dios y los dones de Dios son irrevocables. No se pueden cambiar. Hay mujeres que les molesta cuando uno lee en la palabra, cuando estoy haciendo un matrimonio aquí en la iglesia y de pronto yo le digo, hermana, la palabra de Dios dice, Efesios 5:22, que la mujer casada debe sujetarse al marido.
Esa palabra sujeción no agrada, pero hay que aceptarla, porque viene ¿de dónde? Del cielo. Muchos hogares se destruyen, óigame, porque la hermana no quiere entender que la cabeza del hogar es el varón. No quiere entenderlo. Algunos varones no les gusta cuando yo les digo, hermano, la palabra de Dios dice también que el marido debe amar a su esposa de tal manera o a tal grado como Cristo amó a la iglesia. Hermano, usted tiene que dar su vida por su esposa. Cristo la dio por su iglesia. Usted tiene que consentirla como un vaso frágil. Tiene que mimarla como quien cuida de algo delicado, dice la palabra. Es la posición que Dios le dio a cada uno. El varón la mima, la consiente, la arrulla y ella se sujeta de amor ante él. Y cuando esto sucede, el hogar marcha de maravilla. Porque también la palabra dice en Primera de Pedro 3:7 que el marido que no cumple lo que Dios dijo, dice que cuando ore sus oraciones tendrán estorbo. Así que maridos, arrullar a sus mujeres, a su mujer, porque dice su mujer esta noche, porque de pronto va a decir, el pastor dijo. Y mujeres, a sujetarse esta noche en amor a sus maridos, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces leamos estos pensamientos que escribí. La verdadera razón de la crítica no era otra que celos ministeriales. Aarón y María querían tener la misma autoridad espiritual que Dios le había dado a Moisés. Otro pensamiento: no estaban conformes con su ministerio. ¿Qué querían? Más. Aarón era sumo sacerdote, María era profetisa, pero ¿querían qué? Más. Alguien dirá, ¿y dónde dice eso que María era profetisa? Sabemos que Aarón era el sumo sacerdote, pero ¿dónde está eso de que María era profetisa? Lea Éxodo 15:20 y le voy a demostrar que María tenía un ministerio. Éxodo 15:20. Éxodo 15:20. ¿Qué dice? Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente, óigame, y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el pueblo salió de Egipto. Tan pronto cruzan el Mar Rojo, María toma un pandero, la profetiza, y como era la líder, todas las mujeres salieron a danzar. Tercero, Aarón y María querían hacer parte de los gobernantes de Israel. Repito, Aarón y María querían hacer parte de los gobernantes de Israel. Números capítulo 11 y versículo 16. Números 11:16. Ponga atención. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí ¿a cuántos varones? A 70 varones que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel.
Llévalos al tabernáculo. Oiga, iglesia, ponga atención. Llévalos al tabernáculo. ¿A cuántos ancianos? 70. Que sean líderes, que los veas tú, a Moisés, como líderes de Israel. Llévalos allá. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Ponga atención, versículo 17. Yo, dice Dios, descenderé y allí hablaré contigo. Oiga, ponga atención. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo. De esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Préstame tu atención, iglesia, por favor. Manejar al pueblo de Israel era una papita que no se la deseo a nadie. Moisés estaba cansado porque el pueblo era incontrolable. Subía al monte y cuando bajaba estaban adorando un becerro. Les daba maná y querían mogollas. Les daba carne y querían pescado. No los conformaba nadie. Los iba a llevar a Canaán y ellos querían irse a Egipto. Este hombre vivía cargado con este pueblo. Y un día le dijo a Dios: ya no, quítame la vida, yo no puedo más con este pueblo. Si tú no me ayudas, yo me prefiero morir. Y Dios le dijo: está bien, Moisés, ya no llores más. Hagamos una cosa. Reúneme, ¿cuántos ancianos? 70. De los ancianos que tú consideres que son los más espirituales y líderes del pueblo, y me los vas a traer. Y Moisés bajó del monte y empezó a decirle al pueblo: Dios me ha mandado reunir 70 ancianos, líderes espirituales, para que Él les dé de mi espíritu, de mi ministerio. Y Aarón y María dijeron: este es el día, este es el día. Tan felices, por fin nos van a dar lo que queremos. Vamos a estar al mismo nivel que Moisés. Y empezó Moisés a nombrar Mauricio Quiñones, Godwin Rojas, Miguel Andrés Triana, y empezó a nombrar uno por uno. Victorino, no le sé el apellido, incluido también. ¿Cuál es tu apellido? Díaz. Y así, y entonces ya iban 50. Y María Aarón dice: ve, quedan 20. Y luego 60, 62, 65. Y ellos dijeron: ¿qué pasó con este man? Nos dejó por fuera. 68, quedan 2, somos nosotros. No. Betty Mendigaña, Patricia, Sema y Aarón y María sufrieron una metamorfosis, se transformaron, se les saltó la mal genio. Estaban furiosos y empezaron a decir: ese Moisés, ¿cómo es posible? Nos dejó por fuera. Y María dijo: ¿sabe quién? ¿Sabe quién es la culpable de todas nuestras desdichas? ¿Quién creen? La Séfora, la mujer cusita. Y la pobre Séfora haciendo el almuerzo en la casa, llevando del bulto la ira de estos. ¿Sí me están entendiendo? Conmigo esto es un novelón miedoso, hermano. Está mejor. Hermano, ¿sabe qué es lo que más me gusta de la palabra? Que cuando usted la estudia a profundidad, usted empieza como a armar todo y empieza a entender toda la película. ¿Por qué atacaban a Moisés por la mujer cusita, Séfora? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ella había tenido algo que ver y que por eso Moisés les había sacado de aquí.
Por eso se enfurecieron y empezaron a decir: ¿y este Moisés quién se cree? ¿Acaso Dios habla solo por él? ¿Acaso Dios no me habla a mí, a María, cuando estoy durmiendo? ¿Acaso no me habla a mí, Aarón, cuando estoy ministrando y quemando incienso? ¿Por qué este Moisés quiere ser solo el líder? Ellos estaban celosos del ministerio. Por eso mi título es el celo, ¿qué? Ministerial. La lucha de poderes que se desata o bien en una iglesia o bien en el hogar. Esto está bueno. Póngale pues cuidado. Lea estos pensamientos. Aarón y María estaban molestos al no ser convocados a formar parte de los 70 gobernantes de Israel. Es probable, óigame bien, es probable que Aarón y María pensaran que la decisión de Moisés había sido influenciada por su esposa Séfora. Hermano, mire, póngale un poquito de sentido a esto. Mire, cuando empieza el desorden interno del hogar a no ocupar la posición, se mete la familia, se mete la abuelita, se le mete la tía, la cuñada y arrancan los problemas. Y el diablo, eso es feliz. Eso el diablo cuando le abren puertas, eso sí, esa fue la cosita esa, la cosita, el diablo. Y métale candela. Y empezó el combate cuerpo a cuerpo. Y el pobre Moisés, un hombre ¿qué? Manso. Él no tenía nada que ver con ellos. Dios le habló claramente: escógeme 70 varones. Bueno, todo esto que yo le dije, todo este reguero, era de mi primer punto. Son como 20. Bueno, me voy con mi segundo, a ver si alcanzo a darle al menos 2. Segundo punto: el reconocimiento ministerial. Segundo, el número romano, ¿me entiende? El reconocimiento ministerial. Primer punto de este segundo. Yo no sé si entiende esta vaina. Ojalá. Y si no, ore, hermano, interceda. Métase en ayuno. Primero, Dios, escúcheme, Dios escuchó la crítica de Aarón y María y se levantó en defensa ¿de quién? De Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. Vamos a leerlo de la NTV. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a María, y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubieran profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Yo hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué? Repitamos todos: ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos. ¿Y qué pasó? Y se fue. Quiero que repitamos esta parte: ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Hermanos cristianos, cuidado con la crítica. Cuidado con no aceptar el lugar que Dios les ha puesto.
La palabra de Dios dice que tanto nuestra casa como la iglesia, la casa es una iglesia en miniatura, es lo que le estoy tratando de decir. Tanto la casa como la iglesia es similar a un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos los miembros se necesitan los unos a los otros. No puede decir el oído, si no soy ojo, me voy del cuerpo. O no puede decir la nariz, si no soy oído, me voy del cuerpo. Todo el cuerpo se necesita en conjunto. Todos somos importantes. La mano no puede decirle al pie que no te necesito, ni el pie decirle a la mano. El pie necesita de la mano y en la mano del pie. Todos necesitamos de unos de otros. En tu casa sucede lo mismo. Tú necesitas de tu esposo y tú necesitas de tu esposa. Todos nos necesitamos el uno al otro. Y cuando cada uno ocupa el lugar que Dios le dio y todos se conforman con el lugar que Dios les dio, el hogar anda de maravilla. Cuando en una iglesia todos están conformes con el ministerio que Dios les dio y todos lo hacen con excelencia, la iglesia anda en perfección. Pero cuando hay celos ministeriales, cuando alguien quiere ocupar el lugar de otro, cuando alguien quiere correrle la butaca al otro, ahí es que empiezan los problemas. ¿Cuál es la moraleja de este estudio? Porque este estudio sigue la otra semana. ¿Cuál es la enseñanza que quiero o que el Señor quiere dejarle a la iglesia? Que aceptemos la posición que Dios nos ha dado y que la aceptemos con alegría. Que hagamos las cosas lo mejor posible en el lugar donde Él nos puso. Que si barremos, barramos bien. Que si administramos, administremos bien. Que si cantamos, cantemos bien. Que si somos maridos, lo hagamos bien. Que si son esposas, lo hagan mejor. ¿Está quedando claro esto? Leo un pensamiento. Cuando un siervo de Dios es atacado injustamente, Dios se levanta en su defensa. Salmo 76:9. Salmo 76:9. Léalo en la pantalla conmigo. ¿Qué dice la palabra? Te levantarás para juzgar a los que hacen lo malo. Oh Dios, para rescatar a los oprimidos de la tierra. Dios siempre estará con el oprimido. Dios siempre estará con el que quieren pisotear. Dios siempre defenderá al humilde, al sencillo. Lea estos pensamientos. Dios hace saber a Aarón y a María que por elevada que fuera su posición, jamás debían competir con Moisés. El honor que Dios le otorgó a Moisés era mucho mayor que el otorgado a los demás profetas. Iglesia, confórmese con lo que Dios le ha dado. Hermanas, confórmese con el lugar que Dios le dio en su hogar. Maridos, ocupen el lugar que Dios les dio. Sean sacerdotes de sus casas. No dejen espacio para que el diablo lo ocupe. Lo que ustedes no cumplan y no ocupen, el diablo lo ocupará, se lo aseguro. Cumplan su ministerio, hijos. Sujétense a sus padres. Vivan en armonía.
Obedezcan lo que Dios ha colocado en cada uno de ustedes. Hermanos de ministerio, acepten a sus líderes, reconózcanlos. No los critiquen ni los juzguen, más bien oren. Iglesia, acepte a su pastor. Dios los bendiga. Dale un aplauso a Dios. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.